Bueno, a mí me gustaría empezar con una frase un poquito, bueno, que puede generar un poquito de polémica. Y es que el cloud está roto. Para nosotros el cloud está roto. Y yo sé que la mayoría de vosotros probablemente seáis usuarios del cloud, probablemente os guste mucho el cloud, ¿no? Porque es verdad que el cloud ofrece cosas que parecen casi magia, ¿no? Pero para nosotros, aquí en Bárbara, el cloud está roto. Y bueno, me podréis preguntar, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una industria que crece a 2 dígitos esté rota? Bueno, pues yo os voy a dar mi visión, ¿vale? Y os traigo 8 motivos por los que creemos que el cloud es bastante mejorable. En primer lugar, tenemos la sobredependencia de Internet. Cualquiera de vosotros que utiliza el cloud sabe que al final, si no hay conexión, no hay servicio. Si estamos ejecutando los servicios en un data center, esté donde esté, al final necesitamos estar conectados a ese data center para poder obtener el servicio. Entonces, al final, si estamos en ciudades relativamente grandes, bien conectadas con fibra, pues vamos a poder acceder relativamente bien al servicio, pero cuando empezamos a alejarnos de centros urbanos, a irnos a localizaciones un poco más remotas, bueno, pues la dependencia de Internet empieza a ser un problema, ¿vale? Si además añadimos a esto pues que estemos trabajando con infraestructuras críticas o cosas que efectivamente no pueden dejar de dar servicio, la sobredependencia de Internet se puede convertir en un problema bastante gordo. En el número 2, hay un problema de latencia con el cloud. Al final, nuestras peticiones tienen que ir y volver, ¿no? Y bueno, a veces tenemos la suerte de que nuestro proveedor tenga un data center en Madrid o en un sitio local, ¿no? Digo Madrid porque, bueno, tanto Mioti como Bárbara estamos basados en Madrid, pero bueno, la idea es que a veces ocurre que el data center está cerca, ¿no? Entonces, bueno, la latencia es relativamente pequeña, ¿no? Pero generalmente los centros de datos pues, pueden estar bastante lejos, ¿no? Pueden estar a lo mejor en París, en Frankfurt, en Londres, en Berlín, qué sé yo. Pero al final hay un round trip, hay un tiempo de ida y vuelta que nuestras peticiones pues, se toman para ir y volver, ¿no? Eso mete latencias en nuestros servicios. Es más, incluso teniendo un data center de proximidad, hay servicios para los que una latencia de cloud relativamente baja puede ser demasiado alta para ciertas aplicaciones, ¿no? Y esto es particularmente cierto en el caso de aplicaciones en tiempo real, ¿no? Si tú necesitas, el típico ejemplo del que solemos hablar es el vehículo conectado, ¿no? Si necesitas que el vehículo tome una serie de decisiones en tiempo real sobre si adelantar o no adelantar, o sobre si frenar o no frenar, no puedes confiar ese tipo de cosas en el cloud. Es un procesamiento que tienes que hacer localmente, ¿no? Porque necesitas una latencia muy baja. En el número 3, disponibilidad de los servicios. Y esto está un poquito ligado con el punto número 1, ¿no? Al final, si dependes de una conexión, pues si esa conexión se interrumpe o esa conexión por algún motivo no funciona bien, pues esto afecta a tu servicio, ¿no? Estás de nuevo dependiendo demasiado de una conexión a un servicio externo. En el número 4, hay una pérdida inherente de control, ¿no? Al final, el cloud nos ofrece muchas cosas, hay un montón de cosas que podemos hacer con el cloud que antes eran un rollo hacerlas porque, bueno, teníamos que hacerlas en servidores on-premise, teníamos que montar toda la infraestructura nosotros, ¿no? Y hasta que llegábamos a montar la aplicación, pues teníamos que poner el sistema operativo, teníamos que poner un montón de capas, ¿no? La aplicación, generalmente varias aplicaciones, hasta que conseguimos aquello funcionando, pues pasa un tiempo, ¿no? Hay una inversión, ¿no? Por no hablar de la inversión en hardware, de tener un sitio donde instalarlo, etc. En cambio, el cloud pues, te facilita esto, ¿no? Hay veces que con 4 clics puedes tener una aplicación funcionando y casi sin enterarte, ¿no? Y con una inversión cero, ¿no? Y esto está muy bien para muchas aplicaciones. Pero hay otras aplicaciones para los que esa pérdida de control, el no poder acceder al hardware que está corriendo esa aplicación, pues puede ser un problema, ¿no? Y esto muchas veces nos dificulta la gestión de ese servicio, ¿no? O a lo mejor la optimización del servicio, porque a lo mejor necesitamos tocar el hardware para optimizar ciertas cosas, ¿no? O incluso depurar ciertos problemas. En el fondo hay ciertas aplicaciones en las que no tener el control del hardware puede dar problema, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el cloud de nuevo muestra un poquito sus grietas. Luego tenemos un tema de costes. El cloud es un pequeño lujo, ¿no? Es un lujo moderno. A todos nos gusta, yo siempre he comprado el cloud con quedarse en un hotel, ¿no? Sí, a todos nos gusta estar en un hotel, ¿no? Pero no podemos vivir en un hotel. Entonces, a todos nos gusta que nos lo hagan todo, ¿no? Nos gusta que nos limpien la habitación, que nos traigan la comida, no tener que preocuparnos de, qué sé yo, pagar impuestos, mantener una vivienda, etc. Pero al final el hotel es caro, ¿no? Y uno no puede tenerlo todo en el cloud, porque al final puedes estar pagando mucho
por tus servicios, ¿no? Cuando a lo mejor no necesitas tanto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un tema de costes que con el cloud siempre hay que balancear, ¿no? Y especialmente si nuestra aplicación es intensiva en datos. Si tenemos una aplicación tipo visión por computador, por ejemplo, que es el típico ejemplo que se cita siempre en Edge Computing como de tarea muy intensiva en manejo de datos, pues probablemente no podamos irnos al cloud. Si tenemos, yo qué sé, 1000, 2000, 5000 flujos de cámara que hay que analizar, pues subirlos al cloud va a ser costoso. Ya sabemos que el cloud nos factura por bandwidth, que nos factura por capacidad de proceso. Bueno, al final Google, Amazon, esta gente nos va a atizar bien si empezamos a meter streams de vídeo en tiempo real hacia el cloud, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas aplicaciones, de nuevo, para las que la gestión de costes puede ser un dolor de cabeza en el cloud, ¿no? Y que directamente pues es mejor, sería mejor hacerlo en el Edge. No voy a adelantar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en que el cloud da problemas, ¿no? Ya hablaremos en breve de la solución. Luego está el tema del vendor lock-in. Todos estos proveedores cloud generalmente tienen su manera de hacer las cosas, ¿no? Tienen su librito. Entonces tienes que subirte a ese librito, tienes que hacer las cosas como a ellos les gusta, ¿no? Usando sus herramientas, que al final tienen una experiencia de usuario, tienen una manera, ¿no?, estándar, que no es estándar a través de plataformas. Es decir, AWS lo hace de una manera, Google lo hace de otra, Azure lo hace de otra. Entonces esto dificulta un poco salir de una plataforma para irte a otra, ¿no? Si tú ya tienes montado toda la infraestructura en AWS, pues dejar AWS para irte a Azure pues puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Porque no es una cuestión de, venga, no hay un botón de migrar, ¿no? Porque al final tienes como que desmontar, ¿no? Empaquetar las cosas en origen, ¿no? Hacer una mudanza y luego desempaquetar en destino, de alguna manera. Entonces este lock-in pues es un problemita también que tiene el cloud. Luego tenemos los siempre problemas de seguridad y privacidad. Al final, por muy segura que sea nuestra conexión, por muy encriptados que estén nuestros canales, si estamos utilizando un servicio en el cloud, nuestro dato está viajando por la red pública. Estará encriptado y todo lo que queramos, pero siempre habrá mucho más riesgo que si no viaja. Es decir, siempre hay mucha más exposición si el dato viaja por la red que si no viaja, ¿no? Siempre hay más exposición si el dato está almacenado en una base de datos online que si no está, ¿no? Entonces ahí siempre hay un punto de más exposición cuando trabajamos con el cloud, ¿no? Y luego, asociado a este punto, el último punto, el de compliance, pues también hay ciertas leyes, ¿no? Ciertas normas que te obligan a tener tus datos en un sitio concreto, ¿no? O a no tenerlo en este o este otro sitio, ¿no? En particular, pues hay normativas que te piden que los datos de los usuarios no salgan del país o no salgan de la Unión Europea, ¿no? O que estén almacenados o que ni siquiera estén en el cloud. Hay normativas tan estrictas, o hay clientes incluso que te piden que no quieren sus assets en nada que no sea un servidor local, ¿no? Porque hay industrias críticas, hay industrias que piden ciertas tolerancias de seguridad que no te dejan irte al cloud, ¿no? Bueno, pues eso es un problema del cloud, porque al final, pues si por norma no puedes almacenar las cosas en el cloud, pues evidentemente no puedes usar el cloud. Y estos son los 4 motivos, un poco resumen de los problemas que le vemos al cloud desde Bárbara. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues como podéis anticipar, la solución es el Edge Computing, evidentemente. Y es que para nosotros el Edge es el nuevo cloud. Si recurrimos a lo que dice Gartner, para Gartner, ya sabéis que estos son estos mega analistas de negocio, en tecnología sobre todo, ellos dicen que la fusión entre la inteligencia artificial y el Edge Computing es probablemente la refactorización de valor más importante desde el Cloud Computing. Es decir, el Edge va a revolucionar los mercados de una manera similar a lo que lo hizo el Cloud Computing, según Gartner. Pero, ¿qué es el Cloud Computing? El Edge Computing, perdón. ¿Qué es el Edge Computing, no? Y aquí es donde, bueno, por fin explicamos este concepto que realmente es sencillo, pero que como tiene muchas aplicaciones en distintos mercados, ¿no? Y hay con muchas implementaciones, parece complejo, pero realmente el Edge Computing es una tontería. Se trata de intentar procesar los datos siempre lo más cerca posible de donde se generan. Aquí tenemos una aplicación tipo en esta transparencia. Vemos que hay unos dispositivos que se comunican, están conectados a una red, ya sea bien a través de un router o bien a través de una antena, y que pues una vez están conectados a Internet nos llevan a unos servicios cloud, ¿no? Entonces nosotros podemos estar consumiendo esos servicios cloud
desde el dispositivo, ¿no? Esto, al final, es Internet y estamos, de alguna manera, accediendo a esos servicios de forma remota. Bueno, pues el Edge Computing lo que nos propone es que acerquemos ese servicio, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues con la finalidad de paliar muchos de esos problemas que hemos dicho que tiene el cloud, ¿no? ¿Cuánto lo queremos acercar al dispositivo? Bueno, pues cuanto más, mejor. Idealmente, si lo podemos tener en una red local, vamos a poder disfrutar de toda la potencia del Edge Computing. Es decir, vamos a poder disfrutar de un entorno más seguro, de un entorno más autónomo, de un entorno con mejores latencias, etcétera, etcétera. Entonces, el Edge Computing no es otra cosa que procesar los datos cerca de donde se generan, con la finalidad de, pues eso, ser más seguros, de tener menos latencias, de no depender de conexiones, ser autónomos, etcétera. Bien, esto nos lleva a los drivers del cloud, del Edge, perdón. ¿Cuáles son los motivos por los que vamos a querer irnos al Edge o los beneficios que obtenemos en el Edge? Bueno, pues como podéis imaginar, son los contrarios de los problemitas que ya he descrito. Vamos a tener menor latencia, al final esto está muy bien para aplicaciones en tiempo real, vamos a ser más responsivas, muchísimo más responsivas. De hecho, hay aplicaciones en tiempo real que no se pueden gestionar en el cloud y que en el Edge pues tiene mucho sentido. También vamos a tener un menor consumo de ancho de banda, porque al final no vamos a estar subiendo tanto dato al cloud, ¿no? En el caso típico de visión por computador, lo que se suele hacer es computar, es decir, hacer el procesamiento del feed de vídeo en el dispositivo, es decir, localmente, cerca de donde se está capturando, cerca de la cámara, y después cuando se detecta alguna anomalía o simplemente se hacen resúmenes de alguna manera de lo que ahí se está viendo, y eso es lo que se envía al cloud, ¿no? De forma que, pues qué sé yo, si a lo mejor estamos hablando de una cámara de seguridad que detecta una intrusión en un momento dado en una casa, pues a lo mejor en el momento de detectar la intrusión empieza, abre un canal y empieza a enviar el feed de vídeo al cloud, ¿no? Donde a lo mejor hay alguien que lo visualiza y envía una patrulla a ver qué pasa en esa casa, ¿no? Hablando un poco del caso de uso de seguridad típico. Pero mientras no se detecta que está ocurriendo algo anómalo en esa cámara, todo el análisis está haciéndose en el dispositivo, de forma que no se está consumiendo ancho de banda hacia el cloud, ¿vale? Esto para este tipo de aplicación es clave, porque si no, no sería eficiente en coste. El tercer driver, el tema de la privacidad. Si los datos no viajan, los datos no están expuestos. La mejor manera de proteger los datos es que no salgan de nuestras instalaciones. Y en último lugar tenemos la disponibilidad y la autonomía. Una cosa muy buena de los dispositivos de Edge Computing es que no paran de funcionar cuando pierden conexión. Y esto, si estamos pensando a lo mejor en un caso de uso de smart grids o de water management, de infraestructuras críticas, esto es importantísimo. Es decir, la red eléctrica no puede dejar de funcionar porque un par de centros de transformación, por ejemplo, han perdido conexión a Internet. A pesar de que eso es muy improbable que ocurra, porque tendrán fibra óptica tirada a cada uno de esos centros de transformación, etcétera, etcétera, pero si ocurriese, pues sería un desastre, ¿no? Porque dejarían de operar con lo que eso podría significar en la red. Entonces, si queremos mayor disponibilidad y autonomía, el Edge nos lo da. Bien, he hablado de Edge un poco en términos generales, pero hay distintos tipos de Edge, ¿vale? No se trata no es todo cloud o todo Edge. Hay como niveles de gris por en medio. Gartner, de nuevo, pinta estos 5 niveles que vemos aquí, ¿vale? Ellos ven el cloud arriba de la pirámide y abajo de la pirámide ven a las personas y a las cosas, ¿no? Y luego pintan 5 niveles. Tenemos los 2 niveles superiores que realmente son parecidos al cloud, ¿vale? La idea es acercar el data center, acercar ese servidor que hemos alquilado en algún sitio, acercarlo a donde estamos nosotros, ¿no? A donde están los datos. De forma que, pues de alguna manera mejoramos algunas cosas, ¿no? Como la latencia, por ejemplo, pero hay muchas otras que no mejoramos, ¿no? Como la exposición a lo mejor del dato o como a lo mejor el tema de los costes. Entonces, estos dos, como ya veremos después, estos dos Edge son bastante cloud realmente. Para nuestro gusto, donde realmente empieza lo que podríamos denominar un Edge más duro, es en lo que Gartner llama el Compute Edge, ¿vale? Que ya son servidores, pero que no están en data center, sino que están locales en la fábrica, en el centro de transformación, un poco en las instalaciones donde se están capturando los datos, donde están los sensores y donde pues, puede haber también actuadores haciendo cosas sobre ese sistema que se está sensorizando. De aquí para abajo pues tenemos el Compute Edge, que es, como digo, servidores, el Gateway Edge, en el que realmente ya no son servidores, sino que son dispositivos relativamente pequeños, un poco tamaño
pues eso, pues yo qué sé, los hay más grandes y más pequeños, ¿no? Pero bueno, tamaño gateway, que puede ser una caja relativamente pequeña. Y luego está el Device Edge. El Device Edge se trata de dispositivos embebidos, ya son dispositivos muy pequeñitos. Evidentemente las capacidades de ejecución de estos tres, del Compute, del Gateway y del Edge, pues van empeorando conforme bajas hacia abajo, es decir, los dispositivos embebidos son más limitados en cuanto a lo que pueden hacer, pero las latencias, por ejemplo, también van mejorando conforme bajamos, ¿no? La escalabilidad también sube conforme bajamos y la seguridad también sube conforme bajamos. Entonces, ahí se trata un poco de encontrar cuál es el punto en el que queremos estar en cuanto a rendimiento y pues, coste, exposición, infraestructura, etc. Bien, y Gartner también predice, y esto, bueno, pues nadie lo sabe, ¿no? Pero Gartner predice que los que más van a tirar en cuanto a negocio son los dos de abajo, es decir, el gateway y el device. Lo cual tiene sentido, porque al final es lo que menos se parece al cloud, ¿no? Uno puede pensar, ¿no?, que si haces una oferta muy similar al cloud, pues que a lo mejor no tenga tanto tirón, ¿no? Que la gente, pues de alguna manera se quede en el cloud. Como la ganancia es marginal, podemos decir, pues al final se queda en el cloud, ¿no? Es en el Compute Edge donde empiezas a notar un poco esos drivers del Edge y conforme te alejas, pues cada vez realmente disfrutas más de lo que te aporta el Edge. Y ya para terminar un poco esta sección, aquí tenemos el radar de impacto de Gartner de las tecnologías para el 2023, de todas las tecnologías en general, y podemos ver que ellos colocan en el círculo amarillo, que es el más importante, colocan un par de aplicaciones de Edge, en particular Edge Computer Vision, que es un poco la aplicación bandera de Edge Computing, que ya creo que comenté un par de veces, y Edge AI, que es un poco una generalización de la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial al Edge Computing, ¿vale? Porque como veremos en un momento, el Edge Computing está muy bien, pero cuando lo asociamos con inteligencia artificial es cuando realmente explota y nos ofrece un montón de aplicaciones. Bien, pues este era un poco el guión que teníamos para hoy. Y ya me he lanzado y creo que he liquidado los dos primeros, ¿vale? Hemos hablado de los problemas que tiene el cloud, que hemos dicho que eran 8, y luego de las soluciones que ofrece el Edge, ¿vale? Que eran básicamente los problemas, pero daos la vuelta, ¿no? Ahora es el momento de hablar del papel de la inteligencia artificial en toda esta fiesta. Hemos colocado el Edge Computing como una tecnología, vamos a decir, diferente al Cloud Computing, que ofrece o que de alguna manera nos resuelve ciertos problemas del Cloud Computing. Ahora vamos a invitar a la inteligencia artificial a esta fiesta y ver cómo se relaciona con el Edge Computing. Y lo vamos a hacer a través de casos de uso. Aquí os voy a hablar de cosas que ya se han hecho, ¿no? Para que un poco también os intentéis ver reflejados en estos casos de uso, ¿no? y ver un poco en qué se parece vuestra industria, un poco lo que vosotros hagáis a este tipo de soluciones, ¿vale? Porque a veces con un ejemplo pues uno ve mejor cómo se puede aplicar una nueva tecnología, ¿no? Que así en lo abstracto pues a veces cuesta más. En este caso podemos hablar de Acciona Aguas. Como sabéis, Acciona pues, es una gestora de un montón de assets y en especial también hace gestión de aguas. Bueno, la parte de Acciona con la que trabajamos nosotros es la de gestión de plantas de depuración. Ellos tienen un problema y es que generalmente la forma en la que funcionan las plantas de depuración es que pues, el tratamiento de las aguas tiene mucha inercia, ¿no? Entonces ellos tienen que echar unos químicos al agua, tienen que dejar un tiempo para que el agua se estabilice y después tienen que tomar una muestra. Tienen que analizar la muestra, ver si el agua está dentro de los parámetros establecidos. Generalmente no lo está porque nos hemos pasado un poquito a lo mejor de cierto químico, entonces hay que meter unos nuevos químicos para compensar, hay que esperar un tiempo a que se estabilice, hay que coger una muestra, medir, generalmente nos hemos quedado cortos, hay que volver a echar químicos y esto es un proceso de prueba y error en el que hay un rizado, ¿no? Y al final pues se tiende a la banda un poco de calidad que se busca, pero se invierte mucho tiempo y más químicos de los que se podría, ¿no? Entonces en Acciona descubrieron que esto era un problema y propusieron una solución bastante interesante para resolverlo, y es predecir el estado de agua en base a los químicos, ¿no? O viceversa, predecir los químicos que necesitan echar y en qué combinación en función del estado del agua, ¿no? Y para eso entrenaron un algoritmo de inteligencia artificial, cogiendo todos los datos históricos que tenían, y la verdad es que el algoritmo funcionó muy bien, era muy capaz de predecir bastante rápido qué químicos tenías que echar al agua
para alcanzar ese estado ideal de forma bastante rápida, con lo cual no gastabas tanto tiempo ni tantos recursos en químicos, ¿vale? Entonces, una vez tiene el problema entrenado, el modelo entrenado y funcionando, llegó el momento de desplegar, ¿no? De ponerlo en producción. Y aquí tiene mucho sentido hacer esto en el Edge porque al final estamos hablando de plantas de depuración que está cada uno en un sitio diferente, ¿no? que incluso pertenecen a usuarios diferentes, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un punto de datos y de privacidad, ¿no? A lo mejor yo no quiero que utilicen mis datos para entrenar el algoritmo que luego utilizan con alguien de la competencia, qué sé yo. O a lo mejor simplemente no quiero que mis datos salgan de mi planta porque tengo temas de regulación o porque mis stakeholders no lo quieren o porque no me da la gana, ¿no? Ahí hay un punto también de confidencialidad y de gestión del dato interesante. Pero luego, para mí, lo más importante probablemente en este caso de uso es que las mediciones que se hacen en el agua están ligadas a sensores, ¿no? Y a lo mejor en una vasija pues hay N sensores, yo que sé, 20 sensores. Y cada uno de esos sensores tiene vida propia, es decir, tiene unas características que evolucionan con el tiempo. Y los modelos de inteligencia artificial tienen que adaptarse un poco al estado de esos sensores y cómo esos sensores evolucionan, ¿no? Cómo se deterioran, cómo se adaptan al entorno. Luego también hay un punto de que cuando tú creas un sistema de predicción que de alguna manera te hace cambiar el entorno sobre el que se entrenó, por el mero hecho de estar cambiando el entorno, ya no vale, ya ese algoritmo deja de valerte porque las circunstancias en las que se entrenó ya no son las circunstancias en las que estás usándolo. Entonces siempre hay un ciclo en el que tú necesitas ir adaptando y readaptando el modelo a las condiciones que el propio modelo está cambiando constantemente. En resumidas cuentas, tenemos modelos ligados a assets muy locales. ¿Podríamos gestionar todo esto desde el cloud? Podríamos tener en el cloud, lanzar entrenamientos diarios o semanales o lo que sea de todos esos modelos que están ligados a sensores que están en cada una de las plantas. Pero tiene sentido hacer eso localmente, es decir, tener un nodo Edge instalado en cada una de las plantas y que se encargue de los entrenamientos y reentrenamientos y de servir los modelos y de toda la lógica necesaria para la gestión de esa planta. Y que nosotros podamos gestionar ese nodo de forma remota con una plataforma de Edge Computing. Y esto es lo que hizo Acciona. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de por qué el Edge Computing funciona mejor que el Cloud Computing para una aplicación en concreto. Luego también os traigo el caso de EDP. EDP, sabéis que es una empresa que trabaja en el entorno de la energía, hace muchas cosas y nosotros hemos hecho varias cosas con ellos. En particular, el caso del que quiero hablaros es un caso de autoconsumo. Uno de los proyectos que hemos hecho con ellos consiste en, cada vez que ellos hacen una instalación de autoconsumo para un usuario, es decir, van a casa de alguien, le ponen unos paneles solares y le colocan un inversor y unas baterías y bueno, al final ese sistema está pensado para que abastezca ese hogar y además ese hogar pues, puede tener un cargador de un coche eléctrico, en fin, hay mucha combinatoria aquí, ¿no? Pero la idea es que hay unos flujos de energía dentro de ese hogar cuyo uso se puede optimizar si hay un algoritmo que de alguna manera aprende sobre cómo se genera y cómo se utiliza la energía en ese lugar en particular, ¿no? Cosas como ayudarte a elegir cuándo enciendes el lavavajillas o simplemente gestionar que tu coche eléctrico se cargue cuando no estás usando otra cosa o a lo mejor simplemente el decidir cuándo tiras de la red porque a lo mejor hay un tramo en el que te sale más barato y cuándo almacenas en la batería para usarlo después porque a lo mejor tirar de la red en ese momento sale más caro, bueno, en fin, hay un montón de combinatoria ahí que es muy difícil de nuevo resolver en el cloud. Ahí lo que tiene sentido es un dispositivo en ese punto que entienda los flujos de ese hogar en particular y que los optimice. Y bueno, pues esta es la aplicación que hicimos con ellos. Además, esta aplicación es muy interesante porque nos ofrece, además de esa aplicación a nivel hogar, nos ofrece una aplicación de un nivel más alto, ¿no? Ya a nivel, vamos a llamar, comunidad energética, en el que los distintos hogares se podrían poner de acuerdo, podrían hablar entre ellos, los nodos Edge de cada uno de los hogares podrían hablar entre ellos para coordinarse, ¿no? Incluso para intercambiar energía si fuera necesario. Podrían, qué sé yo, organizarse para cargar los coches eléctricos en orden, de forma que no haya un pico gigante a las 9 de la noche de todo el mundo cargando el coche eléctrico, sino que uno lo cargue de 9 a 10, otro de 10 a 11, otro de 11 a 12, qué sé yo. O que a lo mejor
si alguien tiene mucha electricidad almacenada en la batería, pues que de alguna manera pueda prestársela a algún vecino que a lo mejor en ese momento pues está usando los electrodomésticos y luego pues puede haber ahí algún tipo de intercambio. La idea es que esta gestión autónoma de redes de forma inteligente tiene muchas aplicaciones muy potentes. Si nos vamos ya a nivel general, pues estaríamos hablando de smart grids, ¿no? Si nos vamos a nivel regional o a nivel país, ¿no? A nivel España, por ejemplo, bueno, pues cualquier distribuidora eléctrica se podría beneficiar mucho de que sus centros de transformación fuesen autónomos y que entre ellos se coordinaran para asegurarse que los flujos de energía pues van donde tienen que ir, ¿no? Y que la red está balanceada, de forma que no tiramos energía en un lado de la red mientras la estamos comprando o la estamos generando innecesariamente en el otro extremo, ¿no? Si hablaran entre ellos y fueran capaces de hacer un uso maximizado, ¿no? Maximizar ese uso de la energía, pues al final también reportaría muchos beneficios para la red de gestión. El caso de Smart Grids es también bastante típico en Edge Computing porque tiene mucho sentido. Bueno, yo os he contado un poco casos industriales, porque nosotros en Bárbara somos una empresa que nos dedicamos sobre todo a la rama industrial y tenemos también, ponemos mucho foco en la ciberseguridad, y esto para assets críticos es muy importante, ¿vale? Pero como quiero que la charla sea un poquito genérica, ¿no? O intentar que sea un poco genérica, que no sea yo viniendo aquí a hablar de mi libro, también os traigo un ejemplo un poco más consumer, ¿no? Y en este caso voy a hablar de Alexa, el cacharrito este que muchos de nosotros tenemos en casa, que no nos entiende nunca cuando le pedimos algo, pero luego va tu hijo y le pregunta y bien que le entiende. Esto es un misterio por resolver. Pero bueno, el caso de Alexa, pues es un caso que normalmente está catalogado como de cloud computing, pero a mí me gusta porque tiene un poquito de edge computing y aquí empezamos a ver una colaboración entre estos dos mundos, ¿no? Y cómo la brecha a lo mejor no es tan grande como al principio anticipé. Pero bueno, vamos a ver el caso de uso. Aquí tenemos un usuario que le habla a Alexa y le pide algo, ¿no? Y luego esa Alexa pues está conectada a tu router de tu casa, que luego va a internet y que luego va a unos servicios cloud, ¿no? En definitiva, el usuario habla, el audio es digitalizado por Alexa. Esto es lo único que hace Alexa, ¿vale? Alexa no es inteligente. Alexa lo único que hace es digitalizar audio. Bueno, no es inteligente. Retiro un poquito lo que he dicho. Alexa tiene un poquito de inteligencia que le permite detectar cuándo la estás llamando, ¿vale? Cuando dices Alexa. Y esto es un pequeño algoritmo de inteligencia artificial que se llama Keyword Spotting, que es búsqueda de una keyword. En este caso Alexa se activa por Alexa y creo que tiene otras 3 o 4 palabras más que la puedes usar para activarla, ¿no? Entonces, en el momento ella detecta que tú has dicho Alexa, cualquier cosa que va después empieza a digitalizarla, empieza a capturarla, empieza a grabarla y la digitaliza, la convierte de audio analógico a audio digital. Y esto es lo único que hace Alexa, porque el siguiente paso es chutarlo para internet, lo envía por streaming hacia la nube. El audio recorre el camino que tenga que recorrer por internet y al final llega a los servidores de Amazon. Y el primer pasito que da dentro de esos servidores es pasar por un servicio que se llama Alexa Voice Service, AVS, que lo que hace es convertir el audio en texto, ¿vale? Y esto es pues, un pequeño algoritmo de conversión de voz a texto. Y después ya la petición se analiza y se prepara una respuesta. Pues si le has pedido que te ponga una canción en Spotify, pues te la pone, ¿no? O si le has pedido que te diga qué tiempo hace en tu barrio, pues te lo dice, ¿no? Al final, aquí entran en juego, vamos a llamar otras inteligencias artificiales, ¿no? Otros recursos que pueden ser internos de Amazon o que pueden ser de Internet para darte una respuesta. Generalmente las respuestas son textos, es decir, es una respuesta textual, o son acciones, o sea, o Alexa hace algo por ti o te dice algo. Si es un texto, pues el texto se vuelve a convertir en audio, de nuevo es el AVS, perdona, el Alexa Voice Service el que lo convierte en audio, el texto viaja por internet de vuelta a tu casa y Alexa lo que hace es convertir ese audio digital en audio analógico y reproducírtelo, ¿vale? Alexa es bastante tonta. Como habéis visto, toda la magia ocurre en el cloud y por eso se suele decir que es un servicio cloud. De hecho, Alexa no sería viable si no fuese un servicio cloud, porque al final embeber toda esa lógica dentro de Alexa sería muy caro, sería difícil de mantener y al final pues no podríamos vender Alexas por 40 euros o por 60 euros y estarían constantemente actualizando y bueno, sería un rollo a nivel de modelo de negocio. Bien, entonces como digo, la mayoría de las cosas se hacen en el cloud, pero hay un poquito de proceso que se hace en el edge, ¿no? Si separamos aquí un poco los dos mundos, vemos que ya este es un ejemplo en el que hay cloud computing, pero también hay edge computing.
Y aquí a mí me gustaría introducir un término que es el continuo Edge Cloud, que es para mí es un concepto bastante importante, y es que el Edge no deja de ser el extremo del Cloud. Es decir, sin Cloud no hay Edge, y sin Edge no hay Cloud. Son, de alguna manera, dos caras de una misma moneda. Y como hemos visto en el caso de Alexa, la idea cuando tú desarrollas un sistema, cuando desarrollas una aplicación, es que tú tienes que colocar, vamos a decir, correr, ejecutar tus cargas de trabajo, tus distintos algoritmos, tus distintas cosas que necesitas que tu aplicación haga para dar el servicio que esté dando al cliente, tienes que colocarlas en diferentes sitios, ¿no? Hay mucha gente que lo que hace es llega y dice, bueno, pues yo lo pongo todo en el cloud, a tope de cloud, compro una AWS lo que sea y lo coloco todo ahí. Vale, eso puede funcionar, pero vemos que hay ciertas aplicaciones para las que puede ser conveniente, y para esto Alexa es un caso muy bueno, puede ser conveniente coger a lo mejor un poquito de inteligencia artificial y meterla en el dispositivo. ¿Por qué? Pues porque si no, no vas a poder detectar la palabrita Alexa cuando te llaman, ¿vale? Y a lo mejor puedes querer meter alguna otra cosa ahí, no lo sé, depende del caso de uso, ¿no? Entonces, para mí, y aquí en Barba abogamos mucho por este concepto, es clave cuando uno diseña un sistema decidir dónde coloca sus cargas de trabajo. Y entendemos que, como norma general, habrá cargas que tengan más sentido más cerca del cloud, otras tendrán más sentido más cerca del edge, y puede ocurrir que quieras utilizar diferentes edge o diferentes cloud, ¿no? Un poco colocar las cosas en función de donde tengan más sentido. Muy bien, como podéis imaginar, esto, bueno, pues es complicado de gestionar. Y aquí, bueno, a lo mejor tengo que retractarme un poco de lo que he dicho al principio. Tal vez el cloud no esté roto, simplemente necesita amigos. Y esto me lleva un poco al tridente muy potente que construyen estos tres elementos, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial que está en todos sitios. Bueno, ya nos han comentado desde Mioti que bueno, ellos están empezando también a dar cursos en ChatGPT y bueno, ya ven dando cursos en análisis de data y en inteligencia artificial desde hace tiempo, pero la inteligencia artificial necesita un lugar en el que vivir, ¿no? Y en el que ejecutar y que tenga sentido, ¿no? Hasta ahora la inteligencia artificial siempre se ha ejecutado en el cloud, ha sido muy cloud, pero nosotros creemos que parte de esa inteligencia debe ir al edge y que, de nuevo, en este eje, en este continuo, tenemos que elegir dónde colocamos la inteligencia artificial. Así que, retractándome un poquito de lo que he dicho, tal vez el cloud no esté roto, simplemente necesite ser complementado con una tecnología como el edge computing, para cubrir esos casos, que además cada vez son más, en los que el cloud no llega, para los que el cloud no está preparado. Muy bien, y para manejar toda esta complejidad, pues necesitamos frameworks. Estoy seguro de que todos vosotros usáis AWS, Google, Azure, todos estos proveedores de servicios cloud. Bueno, pues en el mundo Edge también hay proveedores de servicios Edge. Hay cierta tentación de la gente de reinventar la rueda, ¿no? De intentar un poco hacer las cosas a su manera. Nuestra experiencia es que eso no suele funcionar. Suele funcionar para un piloto, para una cosa andar por casa, pero cuando queremos industrializar, imaginaos un servicio como Alexa, en el que hacemos un despliegue de los algoritmos en Alexa utilizando herramientas manuales, artesanales, un poco andar por casa. Eso no funciona. ¿Qué frameworks tenemos? Bueno, pues están los clásicos. AWS tiene de todo, realmente tiene de todo. Son famosos por no retirar ningún producto del mercado. Tiene un stack gigante que te permite hacer cualquier cosa. Si queréis hacer Edge Computing con AWS, podéis. También tenemos a Azure, que probablemente sea el otro contendiente en esta batalla de los proveedores tradicionales, que bueno, pues también tiene un stack muy potente con un montón de servicios que también te permite hacer IoT, Edge Computing, un poco lo que quieras. El problema con estos proveedores, lo que ocurre con estos proveedores es que ellos son proveedores cloud nativos. Realmente ellos son proveedores cloud y ven en el Edge una manera de conseguir datos, de alimentar un poco la bestia que han creado en el cloud para que, bueno, pues poder poner la maquinaria a rodar, ¿no? Y es verdad que muchos servicios cloud al final se ejecutan sobre datos que se recogen en el campo, ¿no? Porque las cosas suceden en el campo. Suceden en la fábrica, suceden en el centro de transformación, suceden en la planta de depuración de aguas. Entonces ellos han tenido que evolucionar de alguna manera, sacar un brazo, vamos a decir, hacia el Edge para poder traerse toda esa data
que analizar. Pero no son proveedores nativos de Edge. Y esto, cuando empiezas a utilizar sus herramientas, se nota. Luego, en este mismo espacio, tenemos a algunos de los grandes que se están retirando. Google, por ejemplo, ya ha chapado su oferta de IoT, ha decidido que no le interesa. Y IBM ha hecho lo mismo, ha dicho que retira sus servicios de IoT porque no ve interés ahí abajo. Es difícil de descifrar el porqué. En mi opinión, esto está relacionado sobre todo con que no son nativos de ese espacio, pero también con la complejidad de gestionar ese espacio. Al final, cuando te vas al extremo, estamos hablando de dispositivos remotos, dispersos, muchos, diferentes, de diferentes proveedores, con conexiones, algunos con fibra, otros con conexiones malísimas. Entonces, es una heterogeneidad muy difícil de gestionar. Y estos proveedores que vienen del cloud, de un entorno en el que ellos controlan, son todo arquitecturas Intel, con 64 núcleos, con chorrocientas gigas de RAM, son entornos muy potentes, muy estándar, que se pueden tratar de forma muy horizontal, ¿no? Yo creo que lo que encontramos en el Edge es precisamente todo lo contrario. Y, en mi opinión, este puede ser parte del problema con el que se han topado. Además de los proveedores un poco clásicos, tenemos proveedores de nuevo cuño, que son proveedores nativos, decimos, en el Edge, ¿no? Aquí tenemos a Cededa, tenemos a Crosshair, tenemos a Sunlight, a Avasa, 6SQ, hay más. Todos hacen cosas similares, ¿vale? Como digo, son generalmente startups o empresas relativamente jóvenes que han nacido para hacer cosas en el Edge, ¿no? Entonces, suponen una opción dedicada para, pues eso, bajarte flujos de trabajo al Edge. Y en este conjunto pues está Bárbara también. Y como yo soy de Bárbara, pues os voy a contar un poco mi libro, ¿vale? Voy a contaros la arquitectura de Bárbara, pero no con el objetivo de evangelizar sobre Bárbara, sino de evangelizar sobre el Edge Computing, porque este es el esquema, esta es la arquitectura de Bárbara, pero en mi experiencia el resto de proveedores hace cosas muy parecidas. Entonces vale como arquitectura casi genérica o casi de referencia. El stack tecnológico generalmente se divide en dos partes. Por un lado tenemos toda la parte cloud, porque el Edge necesita del cloud, como ya hemos dicho antes, en el que tenemos centralizada la gestión de todos nuestros dispositivos y tenemos centralizada la gestión de todas nuestras cargas de trabajo, de todos nuestros algoritmos, de todas nuestras aplicaciones. Generalmente accedemos a todo desde un punto único, central, desde el que puede haber millones de usuarios, pero que de alguna manera acceden a través del mismo portal, vamos a decir. Entonces, aquí generalmente se suele tener un front, nosotros lo llamamos Bárbara Panel, suele ser un dashboard de visualización y de control, y por debajo pues sueles tener una API, porque además estos servicios normalmente los ofreces en modo clics de botones, ¿no? O también en modo API. Las empresas piden mucha integración con sus sistemas de ERP o un poco sistemas empresariales que hacen que el acceso programático a los servicios sea interesante. Entonces tienes un panel de visualización con un API. Y luego por debajo, en lo que sería la parte Edge, tienes todos los dispositivos. Y aquí la relación es 1 a muchos. De hecho es 1 a miles o decenas de miles. Ya depende del despliegue que tengamos. Entonces en el Edge hay muchos dispositivos, pero cada uno de esos dispositivos tiene este stack que vemos aquí. Normalmente tiene un sistema operativo. Habitualmente suele ser un sistema operativo basado en Linux. En nuestro caso, nosotros tenemos nuestro propio sistema operativo que se llama Bárbara OS, que hemos desarrollado directamente desde el kernel de Linux para tener todo el control y ser súper seguros. Y luego por encima colocamos lo que nosotros llamamos un Node Manager. Esto en la industria normalmente se llama agente y esto lo tienen todos los proveedores. Hay proveedores que no tienen su propio sistema operativo, sino que montan un agente sobre un sistema operativo Ubuntu, Yocto, un poquito más genérico, y hay otros proveedores, como nosotros, que tenemos nuestro propio sistema operativo, ¿vale? Hay otros proveedores que también lo tienen, ¿vale? Cededa, por ejemplo, tiene un sistema operativo que se llama EveOS y hay algún otro que también lo tiene. Entonces la idea es que este agente, este Node Manager, se encarga de ser el intermediario, vamos a decir, entre lo que nos piden que hagamos y lo que el dispositivo acaba haciendo, y también un punto intermedio sobre lo que el dispositivo dice, ¿no? Y cómo lo comunicamos hacia arriba. Es decir, cada vez que le pedimos una cosa al dispositivo, lo que hace el API es pedírselo al Node Manager para que lo ejecute en el dispositivo. Y cada vez que ocurre algo en el dispositivo importante, el dispositivo se lo dice al Node Manager para que lo publique y se lo envíe al API, ¿vale? Y esto ocurre por dispositivo.
¿Qué queremos hacer en cada dispositivo? Pues además de mantenerlos vivos, de saber su telemetría, de saber la conexión cómo la tienen, qué IP tienen, si tienen la temperatura para arriba, para abajo, en fin, cualquier tipo de dato, un poco de estado, queremos generalmente correr cargas de trabajo, ejecutar apps, ejecutar algoritmos. Y aquí los algoritmos aparecen en forma de cajitas, son esas cajitas moradas que son aplicaciones del marketplace, en nuestro caso, porque nosotros tenemos un marketplace en el que ofrecemos aplicaciones ya construidas para soluciones típicas de Edge Computing, de forma que el usuario puede, con muy pocos clics, ponerlas a ejecutar en todos sus dispositivos. Y luego están las cajitas blancas, que son aplicaciones de usuario, es decir, serían aplicaciones que el usuario ha enviado o algoritmos que el usuario ha enviado, ¿vale? No son soluciones off the shelf, como son las del marketplace, sino cosas que el usuario ha desarrollado y que está ejecutando en el extremo. Ambas conviven y uno puede montarse la solución. Generalmente aconsejamos con mucho producto ya hecho, pero siempre hay que añadir un poquito de tu cosecha, ¿no? Porque al final hay cierta lógica, hay cierta algoritmia que es muy específica de tu aplicación. Muy bien, pero yo creo que lo mejor es ver esto con un ejemplo. Os voy a enseñar la plataforma rápidamente. El caso de uso que voy a hacer es este. Voy a mostraros un algoritmo de inteligencia artificial, de visión por computador, de detección de personas, que va a estar ejecutándose en un dispositivo. Voy a mostraros cómo voy ejecutando cada una de estas aplicaciones en el dispositivo y cómo se conectan las unas con las otras y entre todas crean una aplicación. Como digo, un modelo de inteligencia artificial que va a estar ofreciéndonos un feed de vídeo con detecciones, pero a la vez va a estar volcando los metadatos en un broker MQTT, que un broker MQTT, para los que no están familiarizados, es básicamente un canal de comunicaciones. Luego tenemos un ingestor, que es una herramienta que lo que hace es coger la información que está en ese canal de comunicaciones y meterla en una InfluxDB. Y la InfluxDB es una base de datos. Y luego montamos un Grafana, que es un sistema de visualización que corre sobre el Influx, que nos permite visualizar, montar dashboards sobre la información que está en el Influx, ¿vale? Y este dashboard también lo podemos visualizar desde cualquier lugar, ¿vale? Lo bonito de este caso de uso es que todo va a estar corriendo en un dispositivo. Todo va a estar en el Edge. Es una aplicación que está corriendo por completo en el Edge. Vamos al lío. Tengo por aquí mi cuenta. Esta es la plataforma de Bárbara. Bueno, esta es mi cuenta de demo. Aquí tengo un montón de dispositivos que usamos generalmente para demostraciones. Voy a usar el Artificial Vision Edge. Bueno, esto es un poco... este sistema no quiero entrar en detalle porque realmente tampoco quiero venderos la plataforma. Lo que quiero es un poco que veáis cómo se utilizan este tipo de plataformas. Pero bueno, aquí tenemos un montón de datos de lo que está ocurriendo en el dispositivo, ¿vale? Podemos hacer analítica de temperatura, RAM, de cualquier tipo de variable interesante dentro del dispositivo, vemos si estamos sobrepasando límites, vemos un poco metadatos del dispositivo, vemos cómo están las interfaces de red, bueno, podemos ver qué ocurre en el dispositivo, ¿vale? Pero lo que también podemos hacer, y es probablemente lo más importante, es enviar aplicaciones a que se ejecuten en el dispositivo. Este dispositivo yo lo tengo aquí en el laboratorio, pero bueno, esto que os voy a enseñar ahora mismo se puede hacer sobre 300 dispositivos o 1000 o decenas de miles en el campo de forma distribuida y en batch. Es decir, podemos agrupar dispositivos y hacerlo en todos a la vez, que es lo potente del caso. Entonces, yo por ejemplo puedo añadir el algoritmo de inteligencia artificial. Entonces tengo que simplemente seleccionarlo de mi lista, evidentemente lo tengo subido a mi cuenta, ¿vale? Que es el Image Recognition Model, y yo puedo enviarlo y empezará a ejecutarse por aquí. Mira, aquí aparece una tarjeta nueva, podríamos ver los logs del algoritmo que ya está ejecutándose. Esa sería la primera cajita que os he mostrado aquí, el modelo de inteligencia artificial. Como el modelo está corriendo, yo me puedo ir a la IP del cacharrito, que es esta de aquí. Bueno, vamos a ver si no hay efecto demo. ¡Epa! ¿Qué me ha copiado esto? A ver. Vale. Si nos vamos al puerto 3000, creo que es el 3000, ¿no? Sí. Ahí está. Vemos el feed de vídeo, perdón. Esto es un dispositivo que tenemos aquí y que tenemos conectado a una cámara que está enchufando a una foto, ¿vale? Es una foto del equipo y lo que está haciendo el algoritmo es detectar personas. Es decir, esta primera cajita detecta personas y me lo sirve en un feed de vídeo.
Además, estas detecciones las está volcando a un canal MQTT. Bueno, no las está volcando porque el canal MQTT no está corriendo, pero lo voy a ejecutar en un momento. Voy a montar aquí el MQTT, lo ejecuto, broker MQTT. Vale, entonces esto me va a levantar el broker MQTT, que aquí lo tenemos corriendo. Podemos ver los logs para ver que levanta bien. Bueno, me dice que ha ido todo bien, en breve aparecerá la información, ahí la tenemos. Vale, con lo cual ya tenemos el broker MQTT que está recibiendo toda la información, la metainformación que está volcando el algoritmo. El algoritmo, es que cuando hago al tabulador me lleva a la otra pestaña. Vale, entonces tenemos el modelo que está volcando información en el broker. Lo siguiente será montar el ingestor y la base de datos, es decir, una aplicación que coge la información del MQTT y lo mete dentro de la base de datos. Entonces, si volvemos, a ver si no, aquí. Entonces, si ahora añadimos 2 tarjetas más, veis que lanzar aplicaciones al dispositivo es súper fácil. Solo tenemos que seleccionar la aplicación que queremos enviar. En este caso, voy a montar primero la base de datos, por ejemplo, y lo envío. Y veremos cómo en breve aparece. Aquí la tenemos. Abrimos los logs. Recordad que estoy trabajando desde un entorno cloud y estoy enviando las aplicaciones a correr en el dispositivo. Ya tenemos la InfluxDB corriendo. El siguiente paso consistiría en poner el ingestor. Entonces, vamos a poner el ingestor de inteligencia artificial. A ver si lo encuentro. Aquí está. A ver dónde aparece. Aquí me aparece. ¿Vale? Otra tarjetita. Arranca y empieza a ingestarnos en la base de datos. ¿Vale? Podría irme a la base de datos si quisiera. La base de datos vive en el puerto... ¿En qué puerto vive? En el 8086. 8086. Y aquí tenemos un poco, este sería la visualización de lo que es la base de datos. Podríamos entrar en la base de datos y ver si está capturando datos. A ver. Bueno, aquí vemos ya que hay unas detecciones de personas. Bueno, podríamos hacer una query y visualizar, ¿veis? Ya está haciendo como detecciones de personas, ¿vale? Pero es mejor verlo en el visualizador de datos, que es el Grafana, que es lo que me queda por montar. Entonces, si ejecuto el visualizador de datos, a ver, en lo que es el dashboard de Grafana, en versión, vamos a hacer la última, esto me aparecerá en algún lugar por aquí, aquí lo tenemos. Vale. Y enseguida empezará a escupir logs, con lo cual querrá decir que está arriba. Ahí lo tenemos. Vale, de forma que pues ya estamos un poco en el despliegue completo. Hemos ido desplegando cada uno de los cacharritos, en cada uno en su espacio, cada aplicación en su espacio, ofreciendo sus servicios, y nos quedaría pues consultar que el Grafana efectivamente pues, nos está dando servicio. Grafana está en el 13.000 y aquí tenemos, no ha habido efecto demo hasta ahora, ¿eh? No, esto es muy raro. A ver. Entonces entramos en el Grafana y lo tenemos. Este es un dashboard muy sencillito que hemos hecho, pero vemos que está contando personas, ahora detecta 8, a veces detecta 9, vemos aquí un histograma de lo que ha ido detectando, vemos el histórico, que es poco porque acabo de levantarlo, bueno, vemos lo que es el caso de uso, ¿vale? Bueno, pues esto es muy rápidamente lo que es una plataforma de Edge Computing. Evidentemente, esto que os he enseñado ahora se puede hacer en batch. Es decir, si yo ahora cojo y quisiera hacer esto mismo para muchos dispositivos, pues me podría ir a todos mis dispositivos, podría seleccionar los que me diese la gana, ¿vale? Esto es selección a mano, se puede seleccionar con filtros, con búsquedas, bueno. Y podría decirle, bueno, pues lánzame un batch de esto. Le doy a lanzar el batch y podría configurar un poco lo que quisiera en todos los dispositivos que quisiera. Bien, pues voy acabando. El último punto, que ya lo he tocado en cierto... Uy, claro, ahora esto me hace el lío porque estoy volviendo a compartir.
Perdona chicos, ¿qué voy a hacer aquí un cambio? Vale. Bueno, pues el quinto punto, que es aplicaciones, ya he hablado de un par de aplicaciones. Hay más, yo os invito a que os acerquéis a la web y que consultéis ahí, hay muchos casos de uso. Bueno, siempre intentando aprovechar un poco los drivers que hemos dicho, ¿no? Las soluciones que el Edge nos aporta. Podéis consultarlo en la web, tenemos muchos casos de uso, se pueden descargar. Bueno, en cualquier caso, también podéis contactarnos si tenéis cualquier duda, lo que sea.